Porque Samuel conocía la voz de Dios, pero no la reconocía. El éxito de un ministerio radica en conocer la voz de Dios. Si no conoces la voz de Dios, vas a caminar siempre en desgracias. Vas a caminar siempre frustrado porque no tienes dirección. Nadie te guía. Tú no tienes un enfoque claro. Cuando Dios habla, no contradice su palabra. Cuando a usted le esté hablando a alguien de parte de Dios y lo que él esté hablando no esté acorde a las escrituras, el éxito más grande que puede tener un hombre y una mujer de Dios es cuando aprende a reconocer la voz del Señor. No solo conocerla, porque muchos conocen la voz de Dios pero no la reconocen. A lo largo de mi ministerio he aprendido a reconocer su voz. Me fue difícil, pero tuve que seguir constantemente orando, buscando para intimar, porque tú te conviertes en lo que tú intimas. Si tú intimas mucho con Dios, el próximo hombre de Dios vas a ser tú. Y en el video anterior estuvimos hablando acerca de cómo reconocer la voz de Dios, la diferencia entre conocer y reconocer la voz de Dios. Hay un libro que tengo aquí en mi mano, no lo tengo como lo han puesto manualmente, pero tuve que conseguirlo de esta forma, lo tuve que descargar. Y esto me ha sido de mucha bendición. Este libro se llama Todavía Dios habla. Creo que usted lo puede ver aquí. Todavía Dios habla. El autor está ahí. A ver la cámara. Ok, aquí está. Así mismo, Todavía Dios habla. Este libro es una joya. Es una joya para tú poder desarrollar tu ministerio profético, el ministerio de adoración, porque la adoración conlleva también lo que es lo profético. Este libro de este autor, el apellido no lo sé pronunciar porque es en inglés, pero sé que se llama John. Es una joya realmente. En Google no lo vas a encontrar en PDF. No lo vas a encontrar. Tienes que comprar el libro. Los que están ahí, que puedan comprarlo en Amazon, le invito a que lo haga. Le dejaré una descripción aquí, en la descripción del video, un lugar donde usted puede adquirirlo en PDF. El libro es muy bueno, es un libro que yo se lo recomiendo, que usted lo pueda leer, que usted se pueda empapar de eso, porque te va a ayudar en todo lo que es tu ambiente cristiano. Este autor también es de la oración que derrota a los demonios. Es una joya. Yo tengo muchos libros aquí. Les recomiendo esto. Esto lo va a ayudar bastante en lo que es su ministerio. Ahora, estamos hablando acerca de lo que es la diferencia de conocer y reconocer la voz de Dios. Aquí hay un punto clave que nosotros debemos de entenderlo. En lo anterior estuvimos hablando acerca de que la voz de Dios trae paz, la voz de Dios no se contradice, la voz de Dios se distingue en la intimidad, la voz de Dios se manifiesta en obediencia y Dios habla de diversas formas. Ahí tocamos en sueño, en circunstancia. Dios te puede hablar de muchas formas. El problema radica cuando la gente quiere que Dios le hable de la forma que ellos desean y ellos quieren. Ahí es un peligro terrible. Cuando tú quieres que Dios te hable de la forma que tú quieres. Eso es un peligro en totalidad. Es un peligro terrible. Terrible, terrible, terrible. Y aquí en el primer punto, para los que están anotando, que les dije que siempre tome nota cuando estemos hablando de puntos importantes, tome nota. La voz de Dios requiere discernimiento espiritual. La voz de Dios requiere discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Se le va a hacer difícil. Por esa razón, tú tienes que aprender a tener discernimiento. Y es un don que se pide. El discernimiento no se enseña. El discernimiento es un don que tú lo pides. Tú se lo pides a Dios y se te va a otorgar. Mire, amado, es peligroso cuando usted tiene un ministerio y no tiene discernimiento. Es peligroso tener llamado ministerio sin discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes discernimiento, eres fácil de manipular, eres fácil de engañar. Y es necesario tener discernimiento para tú poder identificar, reconocer cuando es Dios que te está hablando. Porque por experiencia personal, lo que me ha ocurrido a mí y le ha pasado a muchos ministros,
Cuando tú no tienes discernimiento, a ti cualquier persona te puede engañar. Ah, no, este tipo es el profeta más mencionado. Este tipo es ella es la adoradora más escuchada. Ok, pero el discernimiento te hace entender lo que tus ojos no pueden ver. El discernimiento espiritual no hace que tú te pierdas en el don ni en el llamado, sino que hace que tú encuentres lo que nadie ve en ese ministerio y en ese llamado. Es necesario poder tener discernimiento espiritual para tú conocer. Por eso fue que Elí le dijo a Samuel: cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Porque Samuel escuchó la voz, pero no la pudo reconocer. Pensaba que era Elí que le estaba hablando. Pensaba que era Elí. Y es el problema, que a veces Dios te habla y tú piensas que es el pastor, que es fulano, que es aquello, y Dios está tratando contigo. Y a veces tú necesitas un Elí que te diga: mira, cuando te vuelva a hablar la voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y el punto número 2, que es esencial: la voz de Dios edifica y corrige. ¿Por qué? Sencillo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir. Aceptar la corrección como prueba de que es su voz. Cuando Dios te habla y te dice: oye, tú estás caminando mal, tienes que enderezarte, tienes que corregirte, tú estás caminando muy mal, tus pasos son malos, tú tienes que obedecer la voz de Dios. Tienes que obedecer la voz de Dios, porque la voz de Dios no es simplemente decirte: tú lo vas a lograr, tú lo vas a avanzar, tú vas a ver eso, tu empresa va a crecer, tu ministerio. Pero tú tienes que obedecer. Para que todo pueda cambiar, papito, tienes que obedecer. Tienes que caminar en lo correcto del Señor. Y nos hemos acostumbrado a que Dios nada más nos habla: wow, mi hija amada, you are beautiful. No, Dios te va a decir: tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte, ¿verdad? You are beautiful, pero tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que sanar el corazón. Tu corazón tiene problemas. Porque quien te habla de esa forma es porque te ama. Dios no te va a decir: tú estás bien cuando tú estás mal. Él te va a hablar claro. ¿Sabes para qué? Para que tú te vuelvas a colocar en el camino correcto, porque Él te ama. Tú ni te imaginas lo tanto que Dios te ama. Tú ni te imaginas. Dios te ama tanto que te preservó para este tiempo. Cuando nadie estuvo ahí, Él estuvo ahí. Cuando nadie te apoyaba, Él estuvo ahí. Te ama tanto que a Él no le interesa ni siquiera las opiniones de otro. A Dios le da lo mismo cuando alguien habla en contra tuya. A Dios le da lo mismo porque Él sabe la palabra que tiene y tiene buenos planes acerca de ti. Tiene buenos planes acerca de ti. No de mal, sino de bien. Es para que tú entiendas. Si Él te está corrigiendo, caramba, no seas cacón, no seas desobediente. Obedece la voz de Dios, porque bienaventurado es aquel que Dios le habla de corrección. Porque cuando Dios dice que no le va a prestar atención a alguien, mire, Dios lo hace. Tú eres un bienaventurado. Tú eres una bienaventurada, que Dios te está corrigiendo. Tú tienes una doble vida. Tú tienes un corazón engañoso. Tú tienes una avaricia en el corazón terrible. Oye, el diablo te ha cegado el entendimiento. Cuando Dios te habla a través de cualquier persona, no es que no te ama, te ama. Te ama más de lo que tú piensas. Te ama más. Lo que pasa es que esa persona se está dejando guiar por la voz que él reconoce que es de Dios. Porque tú sabes que esa corrección, el Espíritu Santo, aún en esa misma corrección, te está diciendo: oye, lo que tú estás haciendo está mal, ¿verdad? Tienes que arrepentirte. ¿Qué tú tienes que hacer? De verdad lo reconozco. Yo sé que yo le he fallado a Dios. Yo sé que yo he cometido errores. Pero aquí yo estoy y yo quiero volver a empezar. Eso es de grande. Reconocer que Dios te está corrigiendo. Eso es de grande. Solamente la gente grande reconoce cuando Dios le está hablando, cuando Dios lo está corrigiendo. Y punto número 3. La voz de Dios puede requerir paciencia. Oye, esto es esencial. La voz de Dios puede requerir paciencia. Ejemplo, a Abraham le costó años esperar una promesa. Cuando tú esperas en el tiempo de Dios, esto
te crea un carácter para no tener una desesperación. El libro de Génesis capítulo 21, verso 1 al 3 nos habla de eso. Requiere paciencia. Hay cosas que yo quiero alcanzar, cosas que yo quiero lograr. Usted sabe las cosas que yo tengo en mi mente, que yo quiero ver, lograr, y que yo le he dicho a Dios sí o sí, sí o sí, sí o sí. Pero yo tengo que tener paciencia, tengo que aprender a esperar, a aprender a tener paciencia, a guardarme ahí en el Señor. Yo tengo que tener paciencia. Es que Dios no te va a hablar cuando tú quieres que Él te hable. Y a veces te habla de muchas formas, pero tú estás buscando que Él te hable a través de la forma que tú quieres. Y es todo lo contrario. Él te va a hablar a través de la persona que tú menos piensas. Mire, usted sabe los hombres de Dios que hay en muchas iglesias, que Dios lo usa grandemente, terrible, que Dios lo usa, pero nadie cree en ese hombre, nadie cree en esa mujer. Tiene que venir otro predicador para que diga lo que ya esa persona le ha dicho para que él pueda creer. Usted sabe que eso pasa, que hay gente que Dios le está hablando a ellos con el hermano que ellos menos no quieren que Dios le hable. Dios le habla a través de ese hermano y ellos no creen. Tiene que venir un profeta de otro lado y repetir lo que ya Dios le ha dicho, porque el tipo no va a obedecer si es a Carmen que Dios le está hablando, si es a María que Dios le está hablando. No lo va a creer. Usted sabe los hombres de Dios prematuros espiritualmente porque nadie cree en su palabra, nadie cree en el mensaje. Por eso Jesús dice que no hay profeta que reciba honra en su propia tierra. Tiene que venir otro y usted ve que le dan hasta preferencia. Los mejores hoteles, las mejores comidas, los mejores vehículos, lo atienden mejor que al de su propia casa. Y con esto, ojo con esto, no estoy diciendo que no lo hagas con el que viene. Claro, hazlo, pero también como tú le sirves al que viene, sírvele al que te queda cerca. Honra a ese que te queda cerca. Porque hay una tremenda algarabía cuando viene otro de otra tierra, pero cuando el de tu casa Dios lo levanta, tú no celebras ni siquiera la palabra que te está dando, ni siquiera dices un amén, ni siquiera dices un gloria a Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace? Lo quita de tu tierra. Y cuando lo quita de tu tierra, ahí tú dices, wow, cambió fulano, se nos fue fulano. Ya fulano no tiene tiempo para nosotros. ¿Y cómo va a tener tiempo, caramba? Si ya Dios tuvo que sacarlo, Dios tuvo que expandirlo, porque tú tenías las herramientas para hacer que su ministerio crezca, salga a flote, sea conocido, y tú preferiste mejor pamar su ministerio, estancar su ministerio en el mismo sitio. Y yo sé que yo estoy hablando contigo porque te ha pasado que no te dejan crecer, no te dejan avanzar, pero tú tienes algo que es importante que muchos de ellos no tienen. Tú reconoces la voz de Dios. Ellos conocen, tienen información, pero tú tienes revelación, tú tienes relación. Ellos tienen mucha información de Dios, pero tú tienes relación, tú tienes revelation. A ti el Padre te habla. Ellos no saben identificar la voz de Dios. Y esto es esencial. Y tú tienes lo esencial, lo que a muchos le faltan, reconocer su voz. Y el punto número 4 es clave aquí. El punto número 4 es clave. La voz de Dios es específica y personal. Es específica y personal. Cuando le habló a Samuel, le habló por su nombre. Dios es un Dios que le habla a la gente claro. Cuando Dios te habla a ti. Te habla a ti. Yo te puedo dar una palabra de parte del Señor, pero en tu corazón Dios te va a hablar, te va a decir, soy yo que te estoy hablando, porque Él trata contigo. Es como yo le dije a alguien, ok, Dios te habló a ti, pero a mí Dios no me ha hablado. O Dios y yo somos enemigos. No, el mismo que te habla a ti va a confirmar la palabra en mi espíritu. Capte esto. No es que le estoy diciendo que Dios no te está hablando, pero Él tiene que confirmar su palabra en mi espíritu, porque así como Él te habla a ti, me tiene que hablar a mí. Dios no solo te va a dar un mensaje a ti, Él me va a hablar a mí. Joseph, yo te estoy hablando a través de esa persona. Claro que sí, Señor, porque Dios es un Dios que toma forma, personaliza. Dios, su voz a cada quien le va a hablar de una forma distinta. A uno le va a hablar a través de sueños, a otro le va a hablar a través de las circunstancias, a otro le va a hablar audible, a otro le va a hablar en la mente. Diferentes formas. Pero te va a hablar.
Y el punto número 5 es clave y es esencial para ti. Y aquí cerramos. La voz de Dios siempre tiene un propósito claro. Dios nunca te va a hablar en vano. Dios nunca te va a hablar en vano. Cuando Dios te habla, tú reconoces y tú sabes que es Dios. Eso lo hablamos. Pero Dios nunca va a hablar en vano. Nunca va a hablar en vano. Lo que Él va a hablar tiene un propósito y Dios no se va a inventar una tontería para hablarte a ti y dejarte en el aire. No, 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 no. Él te va a hablar con un propósito. Dios no habla para perder el tiempo. Pero existe algo, lo que es la relación y la religión. Yo creo que tengo que preparar otro contenido. La religión y la relación. Dos temas claros. Religión y relación. Lo voy a tener que dejar para otro video. Porque esto también afecta, mantente al tanto porque esta parte afecta también la forma de cómo tú reconocer la voz del Señor. Hoy en día estamos metidos en una religión que simplemente seguimos estatutos humanos a veces y no preceptos bíblicos, no mandatos bíblicos, no principios bíblicos, y estamos encajonados en religión pero no en relación. Y la religión no se basa simplemente de tú tener religión, información, sino tener relación con Dios. Relación con Dios. Y voy a dejar este contenido aquí porque tengo que preparar por obligación el próximo video para tratar acerca de relación versus religión. Relación versus religión. Entonces quiero que tú te mantengas al tanto, te suscribas aquí, me cuentes tu experiencia del video anterior y de este video acerca de relación, de cómo reconocer, cómo identificar diferencia entre conocer y reconocer la voz de Dios. Cuéntame aquí en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas a este canal y a los otros canales que tenemos aquí en YouTube para que nos sigas apoyando y que esta comunidad aún siga creciendo. Envíame tu comentario y los próximos temas que también te interesaría que nosotros tratemos. Un fuerte abrazo. Shalom para todos.